casa. Un programa del Ministerio de Educación. Bienvenidos a su segmento de matemáticas. Hoy nos acompaña el profesor Alejandro Velázquez. Hola Alejandro, es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Cuéntanos, ¿cuál es el tema? Bueno, primero que nada, gracias por recibirme. Es un placer estar aquí. Vamos a trabajar el día de hoy un poquito con lo que es trigonometría y la función seno. Entonces lo que tenemos aquí en la pizarra son 4 círculos. Bien. Entonces quiero que imaginen todos en casa que este es el centro de nuestro círculo. Más o menos ahí está, ¿cierto? Sí. Ok. Pues ahora quiero que imaginen que vamos a extender 2 rayos que salen del centro del círculo. 2 rayos cualesquiera, no importa. Puede ser uno acá y otro de este lado. ¿Sí? Estarán de acuerdo conmigo en casa y tú que aquí adentro hay un ángulo. ¿Sí? Un ángulo cualquiera, no importa. Digamos, por ponerle un número, que es 80 grados. Digamos entonces que el ángulo es 80 grados. Puede ser más, puede ser menos, solo es un ejemplo. Vamos a determinar la relación o la proporción entre la cuerda y el diámetro del círculo. ¿Y cómo podemos identificar la cuerda y el diámetro en el círculo? Muy buena pregunta. La cuerda es esta línea imaginaria que se forma entre estos 2 puntos donde nuestros rayos topan el contorno del círculo, es decir, esta línea roja que voy a dibujar acá. Esa es nuestra cuerda. Y el diámetro, pues es la longitud de un lado al otro del círculo, siempre que esa pase por el centro. ¿Sí? Entonces vamos a buscar esa proporción entre esas 2 líneas. Para simplificarlo, vamos a ver en este de aquí un ángulo exactamente de 90 grados, un ángulo recto. Y eso nos da un triángulo rectángulo, ¿cierto? Sí. La cuerda es esta de acá. Por conveniencia, vamos a imaginar que el diámetro de nuestro círculo es 2. ¿Y siempre va a ser 2 o podemos utilizar otro número? Puedes utilizar cualquier número. Esta relación se cumple para cualquier círculo, sin importar su tamaño. Pero usamos 2 porque será más fácil de ver las diferentes longitudes de las líneas que tenemos. Ok. ¿Estás de acuerdo entonces que si el diámetro es 2, el radio del círculo debe ser? 1 porque es la mitad del diámetro. Perfecto. Muy bien. Espero que lo vean también en casa. Las líneas negras van del centro del círculo hacia el contorno. ¿Cuánto miden las líneas negras? 1 porque también son del tamaño del radio. Exactamente, las líneas negras corresponden a la longitud del radio del círculo. Como bien dijiste, eso es 1. Muy bien. ¿Cómo se te ocurre que podemos calcular la longitud de la cuerda, es decir, la línea roja? ¿Con el teorema de Pitágoras? Muy bien, perfecto. El teorema de Pitágoras. Lo que se formó aquí es un triángulo rectángulo. Por lo que estos 2 son los catetos del triángulo y la línea roja es la hipotenusa. Correcto, muy bien. Si utilizamos el teorema de Pitágoras, y los invito a hacerlo en casa, nos damos cuenta que la longitud de la línea roja es la raíz de 2. ¿Sí? Muy bien. Y ahora vamos a calcular la proporción, como dijimos al inicio. Perdón que te interrumpa. ¿Por qué queda que es raíz de 2? Excelente pregunta. La razón por la que queda raíz de 2 es porque el teorema de Pitágoras nos dice que la longitud al cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. O sea, 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. 1. ¿Y 1 al cuadrado? 1. 1 más 1 es 2. 2. Eso quiere decir que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es 2. Y para eliminar el cuadrado lo que hago es sacar la raíz. Y por eso queda raíz cuadrada de 2. Muy bien. Ahora la proporción entre la cuerda, que la voy a anotar como C, y el diámetro del círculo. Es una simple fracción, solo copiamos los valores. La cuerda ya vimos que vale raíz de 2
y el diámetro vale 2. Dos. Esa es la relación o la proporción entre la longitud de la línea roja y la longitud de la línea azul. Para los que están en casa y han tenido ya la oportunidad de estudiar un poco la función seno, este valor debería ser familiar, pero vamos a ver un poco más adelante por qué. Ahora, imaginemos que tenemos otro círculo. El procedimiento va a ser similar. Ahora, en lugar de extender los dos rayos desde el centro, los vamos a extender desde la circunferencia del círculo. ¿Sí? Vamos a tener algo como esto. Tengo un punto y dos rayos. De esta forma. Y de nuevo, tengo yo ahí un ángulo cualquiera. No importa, puede ser 20, puede ser 60, puede ser el que sea. Lo voy a llamar teta por la costumbre que tenemos de usar letras griegas para denotar los ángulos. Ok. Ahora quiero que tú y ustedes en casa imaginen lo siguiente. Quiero que agarren este punto en su imaginación y lo muevan sobre la circunferencia del círculo hasta que esta línea se vuelva completamente vertical y pase a través del centro del círculo. Te voy a dar un momento a ti y a ustedes para que lo imaginen. En su imaginación agarren este punto, trasládenlo aquí y vean lo que sucede con las líneas. Se vuelve un ángulo recto. Casi, va muy bien por ahí. Yo voy a tener el punto acá, ¿sí? Y ahora mi línea, voy a denotar aquí el centro, ¿sí? Y mi línea va a pasar justo por aquí. Entonces esta línea azul es la que yo antes tenía de este lado. El punto se movió hacia acá y ahora tengo una línea vertical. Y la segunda, pues quedará apuntando hacia algún lugar acá, pero este ángulo no ha cambiado. ¿De acuerdo? Ese es el chiste, mover el punto sin deformar el ángulo. Muy bien. Y ahora existe una cosa que se llama el teorema de Tales. El teorema de Tales nos dice que cuando yo inscribo un triángulo dentro de medio círculo, ese siempre va a ser un triángulo rectángulo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Dibujemos la cuerda entre estos dos puntos. ¿Qué figura se formó ahí? ¿Un triángulo? Perfecto. Y por el teorema de Tales, sabemos que esto es un triángulo rectángulo. Y ahora vamos a, una vez más, calcular la proporción entre la cuerda y el diámetro. Voy a escribirlo aquí. La cuerda partido el diámetro. Tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Como dijimos hace un momento, que tiene dos catetos y una hipotenusa. Espero que tú y todos en casa vean que ahora esta línea azul es la hipotenusa de mi triángulo rectángulo. Y esta línea roja y la línea negra son los catetos. Sí. Entonces, ahora la cuerda, que es la línea roja, ¿a qué cateto corresponde? ¿El opuesto o el adyacente? Al cateto opuesto. Exacto, la cuerda es el cateto opuesto, el cual voy a abreviar así, opu, opuesto. Y el diámetro corresponde a ¿qué parte del triángulo? Hipotenusa. A la hipotenusa, excelente. A la hipotenusa. Y esto que tenemos aquí, niños en casa, es exactamente la definición de la función seno. El seno de un ángulo cualquiera es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Pero ahora tenemos una forma completamente nueva de verlo. Ya no simplemente es una fórmula que nos dio el profesor, sino vemos de dónde viene. Viene de la relación entre la cuerda y el diámetro de un círculo y un triángulo rectángulo que se inscribe dentro de ese círculo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Tienes alguna pregunta? La verdad es que no tengo ninguna duda, pero sí veo que es bastante importante conocer de dónde es que sale toda la función seno para hacer la aplicación más fácil. Profe, y supongamos que tenemos a alguien con discapacidad en casa, ¿cómo podríamos explicarle esto más fácil? Ningún problema. Al principio, como te diste cuenta, empezamos utilizando mucho nuestra imaginación, nuestro razonamiento abstracto, al dibujar los rayos, al dibujar la cuerda, al visualizar dónde estaba el diámetro. También podemos hacer esto de una forma muchísimo más práctica en casa.
podemos construir un círculo de cartulina como el que yo hice aquí y con una tachuela ponerla aquí como el punto y un par de hilos llevarlos hacia los bordes del círculo. De esta forma es mucho más fácil visualizar cómo al movilizar el punto se va volviendo esto el diámetro, una línea recta y cómo se forma aquí el triángulo rectángulo. Entonces pueden hacerlo de una forma mucho más práctica construyendo un modelo así en casa con materiales de uso diario. Cartulina, un pedazo de hilo o una tachuela. Bueno, profe, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y yo lo invito a que nos desinfectemos las manos. Claro. Y a todos en casa no olviden lavarse las manos con bastante agua y jabón. Nos vemos a la próxima. ¿Sabías que la Estela E, ubicada en el sitio arqueológico Quiriguá, en el departamento de Izabal, es reconocida por ser la estela maya vertical más grande del mundo con una altura de 10.6 metros? Seguimos con más de su programa Aprendo en Casa y hoy nos acompaña en el segmento de expresión artística, él es César Lima, maestro en expresión artística. César, bienvenido. Gracias, André, un gusto saludarles nuevamente. Hoy como estamos nuevamente con ustedes es para algunas curiosidades, ¿verdad? De la música especialmente. Vamos a hablar el día de hoy acerca del billete de 200 quetzales y la relación que hay entre las imágenes que están al frente y la parte de atrás del billete. Vamos a ver, estos tres personajes que vemos al frente tienen una relación en común. Los tres son músicos. Ah, ok. Los tres son guatemaltecos. O sea que el billete de 200 tiene que ver con música. Así es el de nuestra moneda, es el billete que le hace un homenaje a la música, a los compositores y principalmente a nuestro instrumento autóctono que es la marimba. Oh, excelente, sí, yo no sabía eso, la verdad. Pero vamos a conocer entonces por qué hay un personaje, hay tres personajes y qué especial tiene cada uno. Okay. Por ejemplo, vamos a comenzar en este lado con don Sebastián Hurtado. Nace en Quetzaltenango, es hijo de una familia de músicos. La marimba Hurtado Hermanos es una marimba que tuvo mucha tradición en Guatemala. Él a los 7 años comienza en un banquito a tocar marimba junto con sus hermanos y al cabo de los años hay una creación que es importantísima, un invento que es importantísimo. Antes de la idea de don Sebastián Hurtado, la marimba era considerada una marimba sencilla, es decir, de un teclado simple, ¿verdad? Okay. Con Sebastián Hurtado surge la marimba de doble teclado. O sea, él inventó esa idea de que fuera de doble Él se dio teclado. cuenta que para que la marimba fuera un instrumento donde se pudiera ejecutar todo tipo de melodías, tenía que requerir algunos cambios. Entonces él inventa un sistema en marimba parecido a un piano. En un piano nosotros determinamos que hay un teclado blanco y hay unas teclas negras. Entonces el segundo teclado es en nuestra marimba esa imitación, digamos, de las teclas del teclado. Aparte de eso, al tener dos marimbas, que es una marimba principal y una marimba tenor, se pueden tener 7 músicos interpretando una misma melodía y tienen espacio y la capacidad musical en teclas para poder interpretar todo tipo de melodía. O sea, que daba la oportunidad que al mismo tiempo pues hubieran 7 personas tocando la marimba. Exactamente. Mientras que normalmente nosotros vemos en Chichicastenango, por ejemplo, un día domingo, que usted va por allá, va a observar en la puerta de algunos hoteles o restaurantes marimbas sencillas donde hay solo un ejecutante. Ajá. ¿Verdad? Y esa marimba es solo de esa es una fila. marimba sencilla y algunas todavía son de lo que se llama marimba de tecomates, que fue la primera versión de la marimba antes a la marimba actual, que es la marimba cajonera, de cajonería, que son esas cajas que cuelgan de la parte de la mesa de la marimba y van desde la más que percibe el sonido más grave hasta el sonido más agudo. Okay. Entonces el principal aporte de Sebastián Hurtado a la música guatemalteca es la creación de la marimba de doble teclado. Okay. Y qué increíble porque poderle dar diferentes tipos de sonido a una marimba y encima de todo con la madera, que es bastante difícil, me imagino. Es complicado, pero a propósito de esto, si la semana anterior vimos, por ejemplo, que una persona sin el sentido del oído, como Ludwig van Beethoven, fue capaz de hacer música tan bonita, y este es un mensaje para todas aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad. Total. No existe ninguna discapacidad. Lo que puede existir tal vez es una forma diferente de expresarse.
y artísticamente lo pueden conseguir, ¿verdad? Entonces, no existe una limitante, los límites los pone uno mismo a veces. Definitivamente. Entonces, vamos ahora al segundo personaje, Mariano Valverde. Él inició como músico y ejecutante de la marimba Hurtado Hermanos. Tuvo la oportunidad de viajar por Estados Unidos en una gira que la marimba realizó, una gira muy exitosa, porque hubo una época en nuestra historia en la cual la marimba tenía un lugar primordial, tanto a nivel nacional, centroamericano, como mundial. Entonces Guatemala era muy conocida por sus composiciones en marimba, que llegaban a través de discos de acetato ya después, Ajá. ¿verdad? Entonces, O sea, que se puede decir que la marimba se escuchaba en todas partes del mundo. Así es. Lo que pasa es que la marimba, nosotros como cultura maya, como país, la convertimos en un instrumento melódico. Mientras que para otras culturas, para otras civilizaciones, la marimba es un instrumento de percusión rítmica. Por ejemplo, para África, usted lo puede ver en algunas películas, sale el instrumento de la marimba ahí, pero ellos lo tienen como una parte de sus grupos artísticos, pero como instrumento de percusión rítmica. Nosotros no. Nosotros le dimos desde su creación, que fue la marimba de brazo, después la marimba de pie, la marimba de hoyos, la marimba de mesa. Ya la idea de quienes vinieron haciendo esta evolución de la marimba fue convertir ese instrumento en un instrumento melódico. Sí, pues es decir que ya se podía, por ejemplo, para una melodía ya se podía utilizar solo la marimba, que iba a ser lo suficientemente bueno y aceptable para poder hacer una melodía. Así es, por eso es que somos reconocidos en el mundo por nuestras composiciones y por nuestro instrumento, que es un instrumento realmente propio, ¿verdad? Entonces Mariano Valverde es el segundo de los músicos que aparecen en el billete de 200 quetzales, y el vals más importante en lo personal, les puedo decir, es el vals que más me gusta. Yo he tenido la oportunidad de escuchar valses de Strauss, valses de otros compositores, pero este tiene algo especial, algo que tal vez lo transporta a uno. Pero sí lo ha bailado, profe. Sí lo he bailado. Ah, bueno. En la parte de atrás del billete de 200 quetzales aparece una referencia de una ruina y una luna, porque el principal vals escrito por don Mariano Valverde se llama Noche de Luna entre Ruinas. Ah, ok. Ya que estamos cerca del día, exacto, Ajá. ya que estamos cerca del Día de la Madre, más de alguna mamá que esté viendo en este momento la televisión va a decir, es cierto, ese es mi vals favorito, ¿verdad? Sí. Okay. Pues esa es la segunda referencia que encontramos, ¿verdad? En el billete de 200 quetzales con don Mariano Valverde. Y esta parte, profe, sí, perdón, me surge la duda. ¿En dónde supuestamente, de dónde es esa imagen de la luna entre ruinas? Me imagino que esta es tal vez alguna idea propiamente del diseñador, okay. para dar la idea. Para dar una imagen del significado musical, ¿verdad? Okay. Porque él es quetzalteco, fue en Quetzaltenango donde escribió esta melodía, y recordemos que Quetzaltenango tiene una magia de paisajes. Por algo se inspiró Paco Pérez en La Luna de Xelajú, sí, que es nuestro segundo himno, ¿verdad? Ajá. Entonces, nuestra Guatemala es rica, es exquisita en detalles, en paisajes, inspira mucho a los compositores. Modestia aparte, yo tengo por ahí también una canción escrita para Guatemala que hemos publicitado eventualmente en YouTube, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con el billete de 200 quetzales. Pero puede ser un tema para el próximo segmento de muchas gracias. Artística, me parece. Y vamos a cerrar esta parte con uno de los compositores guatemaltecos para música marimba, que mis respetos, muy bueno, don Germán Alcántara. Don Germán Alcántara nace en la ciudad de Guatemala, y a los 11 años su papá lo induce para que ingrese como aspirante a la orquesta, a la banda marcial. Ajá. Se enlista en la banda marcial, su especialidad es la corneta, que es un instrumento de viento metal pequeño, y tiene la oportunidad de enlistarse en este grupo musical, y comienza a destacar por lo particular de su interpretación. Conforme van pasando los años, él comienza a escribir música, llega a ser director de la banda marcial, posteriormente director de la banda nacional, y actualmente el Conservatorio Nacional de Música lleva su nombre. Don Germán Alcántara. Que lleva su nombre. Así es. Okay. Ahora, ¿en qué vemos representado a don Germán Alcántara acá en el billete de 200 quetzales? En la partitura que está sobre este pergamino, de los
Analistas y especialistas de la música dicen que este vals no tiene absolutamente nada que envidiarle a una composición de Johann Strauss. Johann Strauss es un compositor vienés que de todos los músicos, los valses de él son, pero importantísimos, inolvidables, clásicos, majestuosos. Podemos mencionar Los Bosques de Viena, el Vals del Emperador, el Danubio Azul, que es un clásico. Pero don Germán Alcántara, la composición que él tiene es La Flor del Café. Ay, que es cabal lo que dice aquí, La Flor de Café. Es la partitura Okay. del vals La Flor del Café. Pero, ¿por qué es tan importante el vals? Primero, porque es un vals que tarda 10 minutos 30 segundos. Si usted lo escucha completito, tiene la curiosidad que en todo el vals hay 4 valses insertos. O sea, si usted analiza, ahorita me imagino que vamos a poner la música. Si nosotros escuchamos la primera parte, no tiene nada que ver con la segunda, con la tercera y con el final. Si usted separa, si usted extrae esos 4 movimientos, va a encontrar una pieza en individual. O sea que no es una canción repetitiva, por decirlo. No es repetitiva. O sea, uno la escucha por completo y en ningún momento se repite el Por eso es ritmo, que los críticos han dicho que es uno de los valses más bellos comparado con el de Juventino Rosas en México, que es el vals sobre las olas. Ajá. Son en América Latina, Juventino Rosas y Germán Alcántara tal vez son los nombres que más han sobresalido en el otro continente, en Europa, por ejemplo, porque el estilo de la composición y la composición en sí no tienen igual. Y la habilidad para encajar, Exacto. ¿verdad? Una composición, otra composición, otra composición, sin que se escuche mal, ¿verdad? Sino que todo vaya Usted lo escucha acorde. como un todo, Ajá. ¿verdad? Okay, Entonces, perfecto. estos serían nuestros personajes. Ahora entendemos por qué hay 3 personajes en el billete de 200. ¿A qué se refiere cada uno? ¿Por qué la parte de atrás tiene una luna, tiene una ruina, tiene una partitura, tiene una marimba? Porque estos 3 personajes influyeron muchísimo en el desarrollo de nuestra nacionalidad y de nuestra música. Desde mi muy particular punto de vista, como docente y como guatemalteco, yo siento que acá hace falta un personaje, que sería ¿A quién agregaría usted? don Domingo Betancourt. ¿Por qué razón? Porque don Domingo Betancourt es nuestro, tal vez no es tan lógica la comparación, ¿verdad? Pero nuestro Domingo Betancourt es para nosotros lo que para México es José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez escribió cantidad de canciones que hasta la fecha siguen siendo éxito. Y don Domingo Betancourt, la mayoría de marimbas de Guatemala interpretan Antonieta, Ferrocarril de los Altos, ¿verdad? Cobán, El tiempo todo lo borra. Es decir, hay cantidad de música y hay algo muy curioso. Es una anécdota. Don Domingo Betancourt desde muy pequeño silbaba sus melodías. Pero dígame usted, en aquel entonces, y este es un mensaje nuevamente para aquellas personas con algún tipo de discapacidad, ¿va? Ajá. Porque póngale usted, él no sabía leer, no sabía escribir, pero sabía silbar. Entonces, cuenta la anécdota que vivía enfrente de un maestro de música. Entonces el maestro de música venía y le pasaba los silbidos en una partitura. Así es como él comenzó a hacer. Ah, qué interesante. A hacer música. Otro tema para otro segmento. Mira, aquí estamos sacando temas y temas. Pero bueno, los que decidieron a los personajes que aparecen en el billete, pues tuvieron razón, está muy bien estructurado, pero en lo personal yo sí le daría énfasis también a don Domingo Betancourt, ¿verdad? Ok, entonces se podría decir que nuestro billete de 200 se encargó de homenajear la música, en este caso la marimba, y en este caso pues estos personajes que marcaron una parte importante de la historia de la marimba y de la música en Guatemala. Así es. Entonces cuando usted tenga en su mano un billete de 200, sabe que aparte de tener dinero, tiene cultura, tiene historia, tiene nacionalidad principalmente. Definitivamente, pues muchísimas gracias, César. A la orden, André. Un placer tenerlo por acá siempre. Muchas gracias. Hablándonos de este tema interesante. La verdad que, pues por lo menos yo en lo personal nunca me había tomado el tiempo de ver un billete, ya sea el de 200 o incluso cualquier billete, ¿verdad? Verlo y saber la razón de lo que está en ese billete, y en este caso, pues, homenajeando, como lo mencionábamos, a la cultura y a la música guatemalteca. Y bueno, ya para finalizar, no sé si quiere dar alguna recomendación a todas las personas que están en casa
en cuanto a la música, en cuanto al arte? Es un poquito complicado porque lamentablemente en nuestra sociedad la influencia comercial y la moda no nos permite avanzar más en apreciar lo nuestro. Entonces nosotros nos dejamos llevar por modas extranjeras. Yo siempre como docente me he preocupado por despertar en el alumno la cultura musical, educar su oído, pero no para ser músico, sino para saber qué es bueno escuchar. Para todo hay un momento. Hay música para dormir, música para bailar, música para hacer bailar el cuerpo, pero también hay música para enriquecer el alma. Y la marimba tiene en parte esa particularidad. Aparte de ser bailable, la marimba es muy bailable, muy bonita. Sí. La cumbia ahorita que está de moda, por ejemplo, mencionar esta melodía de Maricumbia, de don Aníbal Delgado Requena. Comienzan los acordes y al buen guatemalteco le dan ganas de bailar, ¿verdad? Es como a los mexicanos, escuchan un mariachi y comienza la gritadera. Nosotros no somos mexicanos, escuchamos un mariachi y salimos a ver. Y ya empieza a bailar. Pues el consejo es que apreciemos lo nuestro, que valoremos nuestra esencia como país, como cultura. Es una etapa en la cual tenemos que valorar lo nuestro. Yo no digo quitarle el mérito a los artistas y a la música extranjera, no, pero tenemos que valorar lo nuestro. Si nosotros no lo hacemos, esto se va a ir muriendo poco a poco. Vamos a terminar invadidos por culturas que no nos pertenecen. Definitivamente. Es importante lo que mencionaba de que valoremos lo nuestro como chapines, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién, verdad? Así es. Y bueno, ya para finalizar, César, por favor, me lo voy a molestar. Porque en casa, al igual que nosotros, recuerden mantener una higiene constante, laven todo lo que toquen, lávense las manos constantemente con abundante agua y con jabón. Y es así como llegamos al final del segmento. Profe, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, André, por aceptar la invitación. Y usted no le cambie porque ya seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero compartirles unas recomendaciones sobre el uso de la mascarilla y el sanitizante o alcohol en gel que deberán ser utilizados en la entrega de alimentos no perecederos en los centros educativos públicos de nivel preprimario y primario. Como medida de prevención del contagio del COVID-19, el Ministerio de Educación entregó a las OPF un galón de sanitizante o alcohol en gel y 6 mascarillas. Iniciaré explicando el uso correcto del sanitizante o alcohol en gel. Primero, para facilitar el uso del sanitizante, puedes utilizar una botella de plástico vacía. Le abres unos agujeros muy pequeños en la tapa para que pueda salir a presión el sanitizante. O bien depositar el contenido en un envase con atomizador si lo hubiera. Ahora aplicamos un poco de producto en la palma de la mano. Frotamos suavemente durante 20 segundos, tratando de cubrir todas las partes de la mano. Luego dejamos secar durante cierto tiempo. Este proceso lo debemos realizar constantemente. Ahora explicaré sobre el uso de la mascarilla. Antes de colocarte y retirarte la mascarilla, debes desinfectarte siempre las manos. La forma correcta de colocarte la mascarilla es la siguiente. Tómala de esta manera. Ahora cúbrete la nariz y la boca asegurando que no haya espacios entre tu cara y la mascarilla. Para retirarte la mascarilla, debes hacerlo quitándotela desde la parte de atrás. Evita tocar la mascarilla mientras la usas. Debes saber que las mascarillas entregadas por el Ministerio de Educación son reutilizables, es decir, que las puedes lavar hasta por 10 veces, siempre y cuando no estén dañadas. La forma correcta del lavado es dejarla remojar en agua y jabón o con cloro, sin restregarla. Te recomendamos mucho cuidar las mascarillas distribuidas por el Ministerio de Educación, ya que estas te servirán en las próximas entregas que se realicen de la alimentación escolar. Por último, recuerda, si no tienes que salir, por favor quédate en casa y juntos saldremos adelante. ¿Sabías que, con una altitud de 4.220 metros sobre el nivel del mar, el volcán Tajumulco, localizado en el departamento de San Marcos, es el punto más alto de Centroamérica? Bienvenidos a este segmento de apoyo psicosocial. Mi nombre es Javier Sil y soy psicólogo del Ministerio de Educación. En esta oportunidad hablaremos de un tema importante que le denomino el valor de la obediencia. Para desarrollar este tema voy a contarles una historia o un cuento que seguramente ustedes ya conocen, pero en esta ocasión es un cuento adaptado. Vale mencionar que al autor de este cuento le pedí permiso para adaptarlo
y será interesante pues resaltar algunos aspectos de este cuento. El cuento se denomina o se llama Los dos amigos y dice así: había una vez dos amigos quienes tenían una amistad muy fuerte. Tal es así que dentro de sus proyectos compraron algunos terrenos unidos para construir una casa. Cuando se llegó el tiempo en que los dos podían construir una casa, el primer amigo le dijo: yo construiré mi casa aquí cerca del río. Aquí en la arena puedo ver y disfrutar de este hermoso paisaje tropical. Pero el segundo amigo le dijo: ten cuidado porque al construir en la arena no mucho es fuerte, puede haber un deslave de río y no es muy seguro. Pero el otro amigo respondió como molesto y le dice: lo que pasa es que tú me quieres persuadir para que yo no tome este lugar, porque seguramente a ti te gusta. Entonces lo que pasa es que tú eres un envidioso. El amigo entonces se convenció a sí mismo y dijo: yo voy a seguir construyendo como tengo mis planes, pero pondré buenos cimientos. Así que no le dejaré el lugar a ese envidioso de mi amigo. Entonces el segundo pues había decidido construir su casa en una ladera cerca de rocas. Pues el primer amigo pues dijo: no toleraré más esta envidia, pues ya no le hablaré, y rompieron la amistad. Luego pasaron muchos años y la amistad no se logró configurar. El primer amigo, el que construyó en la arena, se casó, tuvo animales, tuvo una granja y luego pues se acentuó en el lugar donde vivía. Pero finalmente cada uno hizo su casa donde quiso. Pero una noche mientras dormían, cayó una fuerte lluvia. Empezó a llenarse el río y se desbordó. Y por consiguiente se pasó llevando e invistiendo la casa que había edificado el primer amigo y la destruyó. Murieron muchos animalitos ahí, muchos que tenían allí, y el amigo al ver esto fue a rescatarlo y lo apoyó. Y finalmente le dijo: si hubieras hecho caso, no te hubiera sucedido esto. Y aquí termina la historia de estos dos amigos. Esta historia resalta 4 valores importantes. Primero, el valor de la obediencia. Segundo, el valor de la responsabilidad. Tercero, el valor de la amistad. Y cuarto, el valor del respeto. Voy a empezar hablando del valor de la obediencia. ¿Sí? La historia termina: si hubieras hecho caso, esto no hubiera pasado. ¿Sí? Muchas veces creemos que la obediencia es para los niños o es un tema específico para jóvenes que tienen que ser obedientes, y a veces como que la obediencia no es para los adultos, ¿verdad? Pero muchas veces, de acuerdo a nuestro contexto actual, también tenemos que ser obedientes. Y el ser obediente significa actuar por convicción, no por imposición. Por ejemplo, el uso de la mascarilla uno lo debe de usar por convicción, no porque se lo están exigiendo, ¿verdad? Entonces, tenemos muchos adultos, tenemos que seguir practicando la obediencia. La obediencia es un valor muy importante que tiene diferentes niveles. ¿Sí? Hay obediencia que es muy pequeña, por decirlo así, de menor grado, y hay una obediencia que también se considera un valor importante o un valor espiritual. Entonces, esto es importante. Recordemos en el caso del cuento: si hubieras hecho caso, ¿verdad? Entonces, muchas veces somos desobedientes, o somos obedientes, mejor dicho, pero hasta que nos pasan las cosas. Por ejemplo, muchos jóvenes tenemos que ser muy obedientes de la sabiduría de nuestros padres. Tenemos que hacerles caso a los consejos, ¿sí? Dice un dicho muy popular, que si uno no oye consejo, no llega viejo. Ese dicho tiene mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque
regularmente los consejos vienen de personas que ya han vivido, ya han experimentado, ya han pasado ciertas etapas, pero si uno no es obediente muchas veces a los consejos, incluso de nuestros padres, abuelos e incluso amigos, entonces, por consiguiente, pues llegamos a tener alguna dificultad en nuestras vidas por ser desobedientes. Entonces, la obediencia hoy día es un valor bien importante y les invitamos a ser obedientes con todo lo que tenemos que hacer en este tiempo, pero más que todo centrados en una convicción, ¿verdad? No es actuar por actuar y ser obedientes nos enriquece, nos transforma las vidas, nos hace mejores personas. Y otro valor muy importante que sale ahí es el valor de la amistad, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que tratar la manera de tener amigos, pero no una amistad muy profunda. Acuérdense que se dice un dicho que la amistad es la relación más intensa. La amistad también se presenta en muy pocas ocasiones, dice. Algunos dicen que los verdaderos amigos no existen, ¿verdad? En mi caso personal yo sé que sí existen, ¿sí? Se puede llegar a una amistad profunda con las personas. Y sobre todo, sabemos que en situaciones difíciles un amigo es una luz en el camino. Entonces también se les invita, se les exhorta a cultivar buenas amistades, ¿sí? O a cultivar verdaderos amigos, porque los verdaderos amigos son aquellos que en algún momento no van a dejar que nos caigamos al precipicio. Otro valor bien importante que también se resalta en la historia es el valor de la responsabilidad, ¿sí? También que va enlazado con el valor de la obediencia, ¿sí? Cuando uno es obediente también es responsable. Hoy día, si yo uso mi mascarilla para protegerme, también estoy siendo responsable con las demás personas de mi entorno. Eso es muy significativo y es un valor a cultivar, que también se viene enraizado o entrerelacionado con el valor de la obediencia. Por eso es importante que nosotros todo lo que hagamos, lo hagamos con responsabilidad. Las instrucciones que nos dan, hagámoslas por convicción y sobre todo, pues, recordemos que mucho del valor de la obediencia tiene que ver con instrucciones para que nosotros ya sea nos cuidemos, nos protejamos, o sea que son acciones que tenemos que tomar en cuenta para ir cuidando a los demás. Yo les exhorto a los jóvenes. Primero, el primer consejo, esto estaría cerrando, ¿verdad? Que en el cuento que acabo de relatar, que siempre sigan los consejos, especialmente de sus padres. Siempre nuestros padres o amigos nunca van a dejar o nos van a aconsejar para irnos a un precipicio, para caernos, sino que es importante siempre tomar en cuenta los consejos. Cuando tengamos alguna dificultad en la vida, también es bueno recurrir a nuestros padres. Nuestros padres deben de ser nuestros primeros amigos, las primeras personas a las que les tengamos confianza, ¿sí? Y sobre todo, pues, importante es ir cultivando estos valores en nuestras vidas porque nos hace mejor personas, porque nos hace mejores ciudadanos, porque nos realiza de alguna manera. Pues, exhortarles a que siempre se laven las manos constantemente con agua y jabón. En este caso, pues yo tengo gel, utilizaré gel. Les exhortamos siempre, quédate en casa, porque juntos saldremos adelante. Aprendo en casa. Un programa del Ministerio de Educación.